es la reforma de los plurinominales. Desde mi perspectiva, ¿no? A mí me llevó a la reforma de 1977. Yo me puedo sentir como perro, delfín o como tú quieras, pero yo soy un hombre. Yo nací con una genética de un hombre. Esta reforma, la reforma electoral, quiere modificar 11 artículos de la Constitución, reducir el Senado de 128 senadores a 96 senadores, modificar el sistema de diputados plurinominales, reducir el financiamiento a partidos políticos en aproximadamente 25%. Y te voy a explicar además por qué, pero no quiero dejar de resaltar un dato. Es una iniciativa que viene del poder, no es una iniciativa que viene de la oposición. Es una iniciativa del poder para tener más poder. Perspectiva Podcast. Bienvenidos a Perspectiva Podcast. Soy Daniela Mercado. Para verdaderamente tener un cambio en el país, primero hay que estar informados y saber qué está pasando en él. Y para eso es este espacio, para cambiar eso. Para este episodio tenemos a una persona muy importante ahorita en el país, de gran relevancia, que nos representa a todos nosotros los bajacalifornianos en el Congreso. Es licenciado en Derecho por el ITAM y maestro en Política Criminal por la Universidad de Salamanca. Se ha desempeñado como secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe en el Senado de la República, coordinador de asesores en el INE, asesor legislativo en la Cámara de Diputados y asesor de asuntos nacionales en la PGR. Antes de decir su nombre, estoy muy agradecida con la persona por estar aquí hoy, por darle la seriedad a la juventud y por darnos un poco de su tiempo. Con nosotros, César Israel Damián Retes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Daniela, por la invitación y gracias también por el espacio que es frecuente para que podamos platicar con los jóvenes y puedan involucrarse de lo público y de lo que está sucediendo en nuestro país. Gracias. Normalmente es como una entrevista o 100% un tema de análisis. ¿Está bien si en este es como los dos? Sí, por supuesto. Ok. Como primera pregunta es algo personal, ya que yo creo que la persona que está en la silla tiene valores y tiene principios y en base a ellos saca sus iniciativas o hace su agenda. ¿Usted cree en Dios o en sí mismo o en qué cree? Perfecto, muchas gracias por iniciar por ahí. Y coincido en que es importante que siempre sepamos las personas que están en una responsabilidad pública en qué creen, qué piensan, cómo ven las cosas, porque somos humanos. Evidentemente, conforme pensamos, vamos a hacer las cosas. Y te contesto de manera muy puntual, mira, todos creemos en algo. Yo creo en Dios, yo soy un católico, yo tengo formación católica, fui bautizado, hice mi primera comunión, mi confirmación y mi matrimonio eclesiástico. Yo creo en Dios, en mi vida privada. Tengo que separar, eso sí, lo privado de lo público. No porque yo crea en Dios y sea católico, todos tienen que creer en eso. Esa es la religión, es personal, es para mí. Y además creo en mí. Me parece que no basta con creer en una divinidad superior y encomendar todo. Tenemos que creer en nosotros mismos. De hecho, tradicionalmente se dice, ayúdate que Dios te ayudará. Ajá, sí. Cree también en ti mismo. A propósito del Super Bowl y del halftime hace unas semanas, Bad Bunny decía en un monólogo muy breve, sí. Ahí decía, yo estoy aquí porque creí en mí, cree también en ti, lo puedes lograr. Sí. Mira, yo quise ser diputado federal, yo quise dedicarme a lo público desde muy temprano en mi vida porque me di cuenta que mi vocación es servir. Pero si yo no hubiera creído en mí, no hubiera llegado a la Cámara de Diputados. Y si Dios no hubiera puesto los medios para que yo conociera a las personas, para que yo estudiara lo que estudié, para que yo estuviera en los momentos en donde estuve, no lo hubiera logrado tampoco.
Y si no me hubiera puesto Dios en ciertas pruebas y en ciertas circunstancias que me hicieron aprender, no sería el legislador que soy hoy. Entonces, recapitulo, creo en Dios, soy un católico y creo en mí, y los invito a todos a que creen en ustedes mismos porque lo pueden todo hasta lo que no se imaginan. Ok, excelente respuesta. Como primer tema de análisis es ahorita pues un fenómeno juvenil, por así decirlo, que lo quiero explicar desde sus orígenes porque genuinamente hay personas que sí se identifican como este fenómeno. Es el tema de los Terrians en México. Antes de entrar así al 100% en qué son y sus orígenes, me gustaría enseñarle unos videos que igualmente van a salir aquí. Esto es como un Terrian. Reportan primer Therian en Sonora. Esto ya está pasando en Navojoa. Nos dijeron que era una moda, pero ya llegó a México. Okay. Y este es otro. ¿Qué está haciendo? Está ladrando, mira. ¡Ahí viene un perro! ¡Corre, corre! ¡Qué miedo! ¡Qué risa! ¡Se fue volando el pitbull! Okay. Pues para mí hablar de este tema es muy importante porque es un suceso que ahorita está pasando en México y en sí en el mundo. Es algo que nació en el internet y ahora pues está pues tomando una forma como 3D, ¿no? Ya en el mundo real. Pero voy a remontarme a los orígenes para darle la propia seriedad al propio tema, ¿no? Claro. Este término de Therian viene de la palabra de orígenes griegos, que Therian es animal salvaje y Anthropos es humano, y pues ya juntos sería humano-animal. Pero este término sí viene de orígenes griegos porque se usaba para describir mitos. Un mito pues es una historia de algo que no existe, ¿no? Esa es la definición, según la RAE, creo. Y hay raíces también de los nativos americanos de Estados Unidos y canadienses sobre que ellos creían las creencias totémicas, pero no en un sentido de que ellos eran animales, en un sentido de que en ese momento su sociedad no había estados, no había identidad, no había en sí una identidad. Y sus clanes, ellos tenían clanes. Sí. Cada clan, esa unidad, esa identidad, cada clan tenía un animal, pero ellos en sí no creían que ellos eran un animal de identidad. Simplemente le daba identidad como clan, como colectivo. Luego, las personas que se denominan como Therians aquí en México y en general, tienen una página web donde ellos explican su historia. Incluso tienen ahí que un libro que se llama The Religious Systems of China, que está escrito por un autor que se llama De Groot en 1901. O sea, esto ya es con más de 200 años de antigüedad. Ellos afirman que ese término salió ahí por primera vez. Yo me di el tiempo de leer el pedazo donde ellos dicen que no, aquí está este término, porque genuinamente quería entender si desde hace 200 años ya tenían esta identidad de pensar que son animales, ¿no? Pero el antropólogo estudiaba, como contexto, él estudiaba religiones antiguas de China, creencias populares y mitos sobre humanos y animales. Para el autor, estudiaba la creencia religiosa o mítica de que un humano pudiera ser un animal, pero eran creencias, no identidades personales. En ese contexto habla el autor, en sí no habla de que se identificaban como animales o comunidades Therian en sí, ni una identidad psicológica con un animal, en base a lo que yo entendí. Pero ya
el origen de los Terriers ahorita. Se originó en los 90s, en internet, en una página web, tipo Reddit, pero de los 90s, donde la gente se conectaba a escribir y era un fandom que se identificaban con hombres lobos y ese fandom creció a ser no solo fans, sino que ellos ya creían tener la identidad de un hombre lobo. Ese es el origen de ahorita de los Terriers. Ahorita, en febrero 2026, hubo una convivencia en la UNAM, en la ciudad universitaria, en la universidad más importante de carácter público en México. Por eso tanta relevancia. Donde vinieron muchos periodistas para tratar de documentar este fenómeno. Y en realidad nada más asistieron, creo que 2 personas que se identificaban con este fenómeno juvenil. Y a mí lo que me llamó la atención fue que un periodista le preguntó a un Terrier que por qué decidió aceptar esa identidad como propia. Y él respondió: el gusto por los perros y la falta de cariño en mi casa me llevaron a tomar esta decisión. Se siente muy genial ser Terrier. Pues yo tengo muchas opiniones, ¿no? Pero me gustaría saber, lo primero, ¿usted qué opina de los Terriers en México? Y bueno, y luego le pregunto a la otra. Muy bien. Bueno, empecemos por el principio. Mira, partamos siempre del respeto, evidentemente, y de la libertad. Todos somos libres de hacer lo que queramos, siempre y cuando no afecte a los demás. Sin embargo, este tema tú lo mencionabas muy bien en cuanto a sus orígenes, porque claro, los Terriers me hacen recordar a los hombres lobo. Siempre ha habido una relación ser humano con animales a lo largo de la historia. De hecho, hablabas de Grecia y no podía evitar recordar algunos mitos donde participaba un minotauro, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de hombres, mujeres que se terminan teniendo una relación simbiótica o compartiendo un cuerpo con un animal. El caso del hombre lobo, que bueno, con la luna llena se transformaba en animal, pero que en la mayoría del tiempo era una persona normal, ¿no? Me parece que la situación de los Terriers ya supera eso, porque habla de una identidad simbólica de, oye, yo me siento perro, yo me siento gato, es una identidad simbólica, y lo trata como una identidad real. Y ahí creo que viene lo peligroso de esa situación, que cuando confundimos la identidad simbólica con la identidad real, nos empezamos a confundir y nos empezamos a perder. Me parece que debemos acompañarnos todos con salud mental de vida. Yo sí creo firmemente en la salud mental, en ir al psicólogo, porque todos necesitamos poder compartir lo que tenemos en la cabeza. Necesitamos poder tratar muchas veces lo que estamos pensando, porque cuántas veces no nos hemos ahogado en un vaso de agua, pasa el hecho, pasa el problema, después decimos, ay, me estaba estresando por algo que ni relevancia tenía. Y a veces no nos damos cuenta porque o somos muy jóvenes o porque es la primera vez que nos enfrentamos. Y a veces cuando alguien de fuera nos dice, oye, estás exagerando, esto mira, va a pasar, tal. Después, tenía razón. Bueno, en México la salud mental no es algo que sea prioritario. Y me parece que debe ser prioritario para todas las edades. No podemos tratar como realidad algo que es simbólico. Yo me puedo sentir como perro, delfín o como tú quieras, pero yo soy un hombre. Yo nací con una genética de un hombre. Si hablamos de genética, yo soy XY. Si hablamos biológicamente, yo tengo todas las características de un hombre. Tú tienes todas las características de una mujer y tu genética es de XX. Esa es la realidad. Sí. Con eso nacimos. De acuerdo. Y con eso vamos a estar toda nuestra vida. Oye, yo me puedo sentir como yo quiera, pero falta entonces que tengamos después baños para Terriers perros, baños para Terriers gatos, y cuando empiezas a tratar las identidades simbólicas como realidades, entramos en un mundo surrealista.
Y mira que en México somos muy surreales, pero ya caer en esto me parece un exceso. Respeto evidentemente a las personas que se asuman como Terians, y en ese sentido entiendo su identidad simbólica y la respeto, pero veo muy difícil que adaptemos todos esa realidad, porque no lo es. Hay que saber siempre con qué contamos en realidad para poder afrontar la vida. Así en temas económicos, financieros, familiares, es dicho por mi abuelita: con estos bueyes hay que arar, con esto nos tocó. Bueno, esa es la realidad. Yo me puedo sentir millonario, pero pues yo tengo el dinero que tengo. Uh-huh. Es que yo voy a gastar como si fuera millonario, pues entonces mi deuda va a ser gigantesca, ¿verdad? Porque no lo soy. Sí. Entonces, lo mismo pasa con los Terians en este momento. Vamos a ver cómo evoluciona, pero me parece que, siendo muy respetuoso, no podemos caer en estar normalizando percepciones, y tenemos que reafirmar realidades. Vivimos ya en un mundo de muchas fake news, sí, de muchas realidades, porque pareciera que cada quien tiene su verdad. Y podemos debatir incluso filosóficamente si existe una verdad o hay muchas verdades o percepciones de verdades. Pero no perdamos de vista que estamos en una realidad y que ojalá nos podamos apegar a la realidad. ¿Vivimos en un país con muchos muertos? Sí. ¿Vivimos en un país donde hay desaparecidos? Sí. ¿Vivimos en un país donde matan a las mujeres por el hecho de ser mujer? Sí. Por más que lo neguemos o por más que digamos que eso ya no pasa, la realidad está ahí. Entonces, no vamos a empezar a solucionar un problema si no partimos de realidades. Y las redes sociales, las noticias, incluso los gobiernos, no solo en México, sino en el mundo, se han encargado de alejarnos de la realidad y de llevarnos a fake news. Y creo que los Terians entran en esta situación de alejarnos de las realidades. Entonces, yo abogaré siempre por traernos a la realidad, ubicarnos, para entonces poder trazar una ruta para poder avanzar juntos. Excelente respuesta. Coincido casi 100% en todo lo que dijo. En cuestión de lo que usted dijo de la realidad, ¿no? Pues uno podría argumentar, ¿no?, que lo hacen para no ver su realidad, ¿no?, y vivir otra realidad distinta con otra identidad, ¿no? Pero, ¿qué acciones está haciendo la política mexicana en general para que los jóvenes encuentren suficientes espacios o actividades para encontrar propósitos fuera del internet? Porque, como dije, esto nació en el internet, en una computadora, y luego ya ahorita en febrero 2026 y en el mundo un poco antes, pues ya agarró forma 3D. Pero como dijo usted, XX y pues XY, ¿no? Pero, y yo, esa es mi opinión, pero ¿qué acciones está haciendo la política mexicana para crear espacios, para que los jóvenes encuentren suficientes espacios, por así decirlo, para tener identidad ahí, no tener que recurrir a este fenómeno o otros que pudieran salir? Mira, voy a aterrizarlo al caso mexicano y lo voy a contrastar con otros países, porque lo vemos, por ejemplo, a nivel educativo. Hasta hace unos años se estaba adaptando que hasta en el jardín de niños, hasta en el kinder, ya casi era obligatorio llevar tu iPad. Había que involucrar la tecnología en todos los procesos educativos. Y lo que está pasando ya en otros países, como los países nórdicos, es que están regresando al papel, están regresando a los libros, están regresando al cuaderno, a tomar notas a mano, y están haciendo a un lado los instrumentos tecnológicos, no la tecnología, porque hay que distinguir entre el instrumento y la tecnología como tal. Creo que como cuando algo es nuevo, como humanidad nos hemos emborrachado con la tecnología, porque no hemos conocido los límites con la tecnología y porque hemos aprovechado la tecnología para todo, pero al aprovecharlo para todo se vuelve para nada, para todo y para nada. Entonces estamos apenas aprendiendo a reconocer los límites. Lo ves cuando te das cuenta que podemos pasar horas scrolleando en Instagram o en TikTok, y ahora ya hay cursos para rehabilitarte y para decir, oye, administra tu tiempo, no procrastines, entra a esta aplicación para que no estés scrolleando y pierdas todo tu tiempo. Y lo mismo con los más niños que están en edad educativa.
en donde se estaban dando cuenta que han perdido la capacidad para escribir a mano, han perdido capacidad de retención porque dicen, oye, pues es que todo lo tengo en mi tablet. Y son habilidades básicas necesarias para enfrentar la vida. Si no, nos vamos a volver totalmente dependientes de la tecnología. Creo que en México vamos muy retrasados en eso, muy retrasados. Y no hemos tenido la madurez para poder enfrentar a la tecnología. Ahora ya tenemos los GPTs, los ChatGPTs, Gemini, Notebook, en fin, espero que te patrocinen porque los acabo de mencionar, pero hay muchos y vendrán más. El tema es cómo consumimos la inteligencia artificial, cómo la incorporamos a nuestra vida. Veía hace unos días que ya hay generaciones más jóvenes que yo que no van al doctor, le preguntan a ChatGPT, le dicen sus síntomas y entonces ChatGPT lo receta. Bueno, nada más que ChatGPT no te está viendo, no te puede hacer una inspección física, no puede checar tus signos vitales. Digamos, sí hay un valor agregado de ir al médico a una consulta presencial y te va a dar un diagnóstico en principio más certero que el que te puede dar ChatGPT, porque hay insumos que no está teniendo el propio ChatGPT. Entonces, necesitamos generar esa madurez como sociedad para enfrentar a la tecnología, porque además la tecnología necesita un acompañamiento psicológico. Mira, el efecto que están teniendo las redes sociales en donde pensamos que lo que vemos en las redes es la realidad. Y vemos personas viajando por el mundo, felices, que pareciera que son millonarios y que no trabajan. Claro, porque uno no va a subir una foto en el peor día de su trabajo, ¿verdad? Diciendo, aquí en la oficina no puedo, estoy cansado, ya estoy harto de mi jefe. Eso no lo vas a subir a tus redes sociales. Vas a subir, yo soy el mejor trabajador y tengo el mejor puesto. Claro, pero cuando uno empieza a consumir eso, pareciera que esa es la normalidad, que esa es la realidad y que tu vida es la que está mal, que tú tienes el problema. Y han caído ya muchas personas en depresión, que los obliga incluso a cerrar sus redes sociales, porque dice, oye, no puedo estar consumiendo eso. Me deprimo de ver que todos son exitosos y yo no. Y cuando le rascas y ves la realidad de cada uno, bueno, es que estás viendo un atisbo nada más, estás viendo un pequeño detalle en donde esa persona brilló, pero no te mostró todo lo demás. Entonces, necesitamos nosotros, en lo individual y luego como sociedad, generar esos espacios, esa madurez para poder saber cómo vamos a consumir las redes, la tecnología. Y le pongo la carga a nosotros porque el gobierno no lo está haciendo. El gobierno no está comprendiendo. El gobierno es muy lento en general, pero el gobierno mexicano particularmente está siendo muy lento y está siendo totalmente omiso. Simplemente aquí, si tú vas a pagar la tenencia vehicular en Baja California, tienes que ir todavía a una oficina a pagarla, preferentemente en efectivo, ni siquiera con tarjeta, porque no han sabido cómo incorporar para bien la tecnología. Y después está toda la comunicación de la gobernadora que la hace en TikTok. Entonces, de repente, para un proceso que ayuda al ciudadano, no han sabido incorporar la tecnología, pero para comunicar cómo la gobernadora está cocinando en su cocina, sí lo hace en TikTok. Entonces, el gobierno no está sabiendo incorporar la tecnología y está poniendo está poniendo ejemplos desafortunados desde mi punto de vista. Entonces, tendremos que ser nosotros quienes marquemos la pauta. Ok, muchas gracias por su respuesta. Se me olvidó mencionar, es diputado federal por el Partido Acción Nacional. Cuando lo introduje se me olvidó. Ahora la siguiente va a ser una pregunta personal. ¿Cuál fue su primer encuentro con la política? Mira, es una pregunta compleja. Yo vengo de una familia donde mi papá se dedicó a la empresa y mi mamá durante la primera parte de mi vida se dedicó al hogar y se incorporó posteriormente. Mi papá falleció muy joven, después de eso ya se incorporó nuevamente al mercado laboral, pero que estuvimos en el sentido más estricto ajenos o distantes de la política. Pero mi papá tuvo mucha conciencia de lo público y nos enseñaba que lo público en realidad es de todos y que a todos nos toca ocuparnos de lo público. Y con mucha sensibilidad, porque afortunadamente a mí nunca me faltó nada. Yo siempre tuve una casa, pude estudiar hasta la maestría, ya por méritos propios, pero mi papá y mi mamá invirtieron mucho en mi educación.
yo siempre tenía vestimenta, alimento, digamos. En ese sentido a mí nunca me faltó nada. Pero cuando mi hermano y yo nos peleábamos por los juguetes, hubo un momento en donde mi papá nos llevó, Tijuana no era tan grande, y nos llevó a lo que en aquel entonces eran las afueras de Tijuana. Te estoy hablando hace, no sé, 25, 27 años. Y recuerdo mucho que había llovido días antes y nos llevó a una zona en donde todavía no había pavimento. Era totalmente terracería. Aquello era lodo para poder entrar porque había llovido. Habían unos surcos que se habían quedado de llantas que habían pasado y que estaba lleno de agua. Y era un lugar muy pobre. Era una situación marginada, era una zona marginada de la ciudad. Y en ese momento que íbamos circulando por ahí en nuestro vehículo, salieron unos niños, 2 niños con una vestimenta paupérrima, y estaban jugando ellos los más felices juntos en el lodo. Sí. Sin ningún juguete, sin ningún cuidado de sus padres. Digamos, aquello contrastaba con la realidad en donde estábamos mi hermano y yo. En donde estábamos cuidados por nuestros padres, en donde estábamos en casa, en donde teníamos nuestros juguetes, y aún así nos poníamos a pelear por nuestros juguetes, ¿no? Entonces, mi papá nos enseñaba y nos decía: ustedes tienen mucho privilegio. Esos niños no tienen el privilegio que ustedes tienen. Ellos no están teniendo las oportunidades que ustedes tienen. Valoren lo que tienen y ayuden a los demás. De ahí se empezó a despertar en mí este sentido de: oye, no es justo. Yo tengo un privilegio que no todos tenemos. Hay personas mucho más privilegiadas que yo. Pero yo sí creo que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Oye, yo no me tengo que preocupar por salir a buscar qué comer todos los días. Pero hay gente que sí. Entonces yo tengo que trabajar más para que esas personas dejen de estar persiguiendo qué comer todos los días. Para que tengan las oportunidades y puedan, como yo, decir: oye, pues yo estoy bien hasta la siguiente quincena. Pero esa no es la realidad de la mayoría de los mexicanos. Entonces, en ese momento se empezó a despertar. Yo era muy niño, pues se empezó a despertar en mí una situación de: oye, esto no es justo, porque ellos sí y ellos no. Y hay una situación de marginalidad tremenda. Claro, lo puedes ver traducido ahora en datos y los deciles económicos, y te das cuenta que el promedio de la realidad del mexicano o la mexicana es una familia numerosa en donde comer una sopa Maruchan es un lujo, en donde hay que trasladarse de su casa al lugar de trabajo 3-4 horas. Sí. Se pasa la mayor parte del tiempo en el transporte público y es un transporte indigno. Ese fue mi primer encuentro con lo público. Y eso me movió una fibra muy sensible de: yo tengo que hacer algo. Yo era niño, no sabía qué. Y que eventualmente más cuando o fui... menos, perdón por interrumpir. Sí. ¿Qué edad tenía cuando vio eso? Yo estaba en la primaria. Yo debía haber tenido unos 9 años. Ya tenía cierta conciencia, pero no era una conciencia plena política. Y yo, digamos, incursiono en el tema político, sí muy joven, pero mucho después de eso. Yo lo hago en la universidad. Yo estudio Derecho y yo quería hacer mi servicio social. Y distinto a muchos compañeros míos que dicen: oye, una notaría, un despacho. Yo quería estar en el Congreso. Yo empecé mi servicio social en el Senado de la República. Yo dije, yo quiero saber cómo se hacen las leyes, cómo se decide lo que nos rige todos los días, porque de ahí empiezan las injusticias. Una ley mal hecha genera una injusticia social, sin lugar a dudas. Yo quería aprender a saber cómo era eso. Yo necesitaba meterme a eso. Y yo le pregunto a mi director de carrera, le digo: quiero hacer el servicio social. Y ¿en dónde? No, pues en yo le dije: en el Congreso mexicano. Y me dice: muy buena suerte, Damián. Como diciendo, está loco, y a ver qué pasa. Y yo sí creo, lo dije al principio, yo sí creo en Dios. Yo le pregunté a él un viernes. El lunes le llega a él un correo electrónico del Senado de la República pidiendo un joven de servicio social. Y entonces me manda a llamar con su secretaria y me dice: oiga, usted es el hombre con más suerte que conozco. Acabo de recibir un correo pidiendo a alguien de servicio social. Vaya a la entrevista. Voy a la entrevista el viernes. Para mi buena suerte me entrevista la secretaria técnica y entra en ese momento el senador a su oficina
Y le dice, ¿y este qué? No, senador, viene a entrevistas, servicios sociales, estudiando. Sí. A ver, venga. Y me empieza a entrevistar el senador. Y me dice, muy bien, va a empezar el lunes. Y me va a ayudar. Y fue una gran oportunidad desde el servicio social en el Senado, en donde yo vi cómo se discutía la reforma de derechos humanos, que hoy es una realidad, pero en 2010 se estaba discutiendo apenas la reforma de derechos humanos. Cómo se discutió acciones colectivas, la nueva figura de amparo, justicia para adolescentes, que antes no existía una ley en el tema. En fin, yo vi la discusión de esos temas, yo siendo chico de servicio social, tomando nota y escuchando las discusiones de estos señorones, ¿no? Uh-huh. Y ahí me convencí y yo dije, yo me tengo que dedicar a esto. Yo tengo que pues satisfacer esta necesidad de servir. Y de ahí después fui servidor público, estuve en la Secretaría de Gobernación, estuve en la Procuraduría General de la República, estuve en el IFE, luego en el INE cuando cambió de nombre. Y hubo un espacio en donde me dediqué a la empresa, porque vengo de una familia que se ha dedicado a la empresa. Pero estando en la empresa no me sentía yo pleno, dije, necesito hacer algo más que nada más estar en la empresa. Sí. Y ahí me dediqué al activismo social durante ese tiempo, y yo encontré una nueva forma de servir. Que no era, yo hacía política desde el servicio comunitario, hacía política desde el activismo ciudadano. No, la política no se hace solamente en el Congreso, solamente en un cargo público. La política la podemos hacer todas y todos. Entonces, te di muchas vueltas para una respuesta, pero porque para mí era complicado decirte, ¿sabes qué? Aquí creo que es el cúmulo de cosas que tocaron mis fibras y que me llevaron a estar hoy aquí con este compromiso. Ok, qué bonita historia que desde muy niño ya tenía muy claro lo que quería hacer, y ahorita ya que creció, pues lo está logrando, ¿no? Felicidades. Gracias. Me imagino que ha de ser un gran logro personal. Felicidades. Sí, sin duda, estoy muy contento. Y excelente respuesta. Como segundo tema es la reforma de los plurinominales. Uh-huh. Yo sé que su partido ya puso ahí un posicionamiento público, ¿no? Pero quería, pues primero explicar un poco más a fondo qué es la reforma. Yo sé que usted lo tiene muy claro, ¿no? Pero tal vez algunos jóvenes no, o quien vea no. Esta reforma, la reforma electoral, quiere modificar 11 artículos de la Constitución, reducir el Senado de 128 senadores a 96 senadores, modificar el sistema de diputados plurinominales, reducir el financiamiento a partidos políticos en aproximadamente 25%, aumentar controles sobre finanzas de campañas y regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. ¿Correcto? ¿Sí? Así es. Okay. Desde mi perspectiva, ¿no? A mí me llevó a la reforma de 1977, la que hizo el presidente José López Portillo, bueno, su secretario de Gobernación, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención fue cómo en ese momento el partido que estaba en turno o al mando, él mismo se puso un alto, porque cuando ganó el presidente no había oposición, sí. Ganó por ser único. Uh-huh. Y pues eso, pues sí es democracia, pero como hay otra opción si ni siquiera hay oposición, ¿no? Claro. Y a mí me llamó la atención cómo el mismo partido, en ese momento que era el PRI, dijo esto está mal, y ellos mismos sacaron la reforma de los plurinominales, uh-huh, que le da la voz a las pequeñas minorías o partidos que no tienen así una masivos votos, pero sí hay personas que se identifican. Uh-huh. ¿Por qué ahorita esta reforma, el partido que ahorita está al mando o en el poder, quieren eliminarla? No sé cuál sea su opinión sobre la reforma o al respecto de lo que dije o en general. Gracias, Daniela. Mira, de hecho, lo que me trae al Congreso en esta ocasión, yo empiezo mi cargo en 2024, es la defensa de la democracia. Dentro del activismo ciudadano,
mi compromiso fue con la democracia. Ujú. Yo creo en la democracia, yo me considero un demócrata. Ok. Sí creo en el valor de conciliar y creo en el valor de que a través de los diferentes puntos de vista podemos nutrir una propuesta y generar algo todavía mejor. Para mí la democracia es que construyamos juntos lo público, lo que es de todos, que lo discutamos a través del diálogo y que dirimamos nuestras diferencias, que lleguemos a esos acuerdos. Y me lleva el activismo a la defensa de la democracia porque es contra lo que atenta Morena cuando llega López Obrador al poder. Llega López Obrador al poder emborrachado de una elección en donde sin duda la gente demostró que estaba harta de lo que tenía en el gobierno en ese momento, que había sido un gobierno muy corrupto. Llega López Obrador con esa legitimidad y lo que hace es que lo tira a la basura. Empieza a usar el poder no para servir, sino para servirse. Y los años han sacado todo a la luz. Sus hijos viajando por Europa, comprando obras de arte en Japón, con negocios y contratos corruptos para ellos y para sus familiares, viviendo como los ricos que no son. Porque, fíjate, ellos se han enfocado en que sea mal ser rico. Pareciera que no está bien, que no es moral. No aspires, decía López Obrador, con un par de zapatos estás bien. No, a ver, si una persona trabaja, lo que todos queremos es salir adelante. Es que mis hijos estén mejor de lo que yo estuve. Esa es la aspiración más humana. Y se vale siempre y cuando haga las cosas bien. El Estado debe de proveer todo para que podamos salir adelante. Ellos se han encargado en, no, vamos a emparejar para abajo. Que nadie pueda tener más. Si vas viendo todas las reformas es que nadie gane más que la presidenta, que nadie tenga una pensión más alta. Pero ¿por qué hacia abajo? Hacia arriba lo que queremos es más, no menos. Ha sido un gobierno muy corrupto desde López Obrador, que se han aferrado al poder, que construyeron, eso lo inventaron ellos, no existía, el huachicol fiscal. ¿Para qué? Para meterle dinero del narco a las elecciones, para robarse más dinero de los mexicanos. Y intentó López Obrador el Plan A, que era una reforma constitucional para prácticamente apoderarse del INE y del sistema democrático, que Morena decidiera todo, como fue antes de la reforma del 77, que bien mencionaste ahorita, y ahorita te voy a comentar al respecto. Y fuimos los ciudadanos quienes frenamos ese Plan A. Para defendernos del Plan A, habíamos construido una plataforma que se llamaba Unidos, que nació en octubre del 2022. Y muy rápido, en noviembre, sacamos una convocatoria para salir a marchar para defender nuestra democracia. Y aquello fue de tal convicción de los ciudadanos que hubo una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Yo organicé esa marcha, yo era el secretario ejecutivo de Unidos. Y ahí nació la Marea Rosa, porque todos adoptamos el color del INE, que era ese rosa mexicano, y se repitió en más de 60 ciudades. Fue tal la marcha, con tanta gente, que los partidos sintieron la presión, y PAN y PRI, que en ese momento tenían más legisladores, frenaron el Plan A. No permitieron que Morena aprobara esa reforma. Y López Obrador se enojó, a la siguiente semana hizo una marcha y mandó el Plan B, que fueron leyes secundarias. Volvimos a salir y tomamos el Zócalo. López Obrador pensaba que el Zócalo era de él, que era su patio personal. Llenamos el Zócalo. Sí. De hecho, lo llenamos 3 veces más. Y le pedimos a la Corte que echara para abajo el Plan B por ser inconstitucional. Que se atrevieran a declararlo inconstitucional porque lo era y que supieran que tenían el respaldo ciudadano. Y la Corte echó para atrás el Plan B. Y López Obrador, muy enojado, entonces dijo, voy por el Plan C. Y el Plan C empezó con la destrucción del Poder Judicial, porque el Poder Judicial había puesto altos al poder. Le había dicho, detente, por aquí no pasas en el Tren Maya. Detén la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, aun cuando se fue en contra de lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial le puso muchos altos, y uno de los que más le dolió fue echar para abajo el Plan B, con el que López Obrador pretendía adueñarse de la democracia mexicana. Hoy tenemos una Corte del Acordeón, que está a las órdenes de Morena, a las órdenes del poder. Sí. Llegó Morena después de una elección
con muchas irregularidades a tener una sobrerepresentación en el Congreso. Esto es, ellos recibieron 52% de votos y están sentados en 74 espacios en la Cámara de Diputados. Somos abogados, pero entendemos de matemáticas. ¿Cómo es que de 52 pasas a 74? Es una sobrerepresentación. Hicieron un argumento falso, un argumento falaz, para poder llegar a esa conclusión con un tribunal que ante intimidaciones les dio supuestamente la razón. Con eso desaparecieron el Poder Judicial y con eso ahora querían tomar la democracia. Porque lo que ha hecho muy bien Morena es narrar lo que pareciera atractivo a la gente. Durante muchos años todos hemos dicho, los pluris son malos, hay que quitar a los pluris, hay que quitarle dinero a los partidos. Pareciera que todos estamos de acuerdo con eso, pero porque lo estamos reduciendo al absurdo. Los pluris, la representación proporcional, funciona para que exista pluralidad en el Congreso. Te pongo un ejemplo muy fácil. Imaginemos un distrito, un espacio geográfico en donde viven 100 personas y hay 2 candidatos. Uno gana con 51 votos y el otro pierde con 49 votos. Los 51 que ganaron van a tener un espacio en el Congreso a través de este candidato que ganó, pero los 49 no se sienten representados por él. Sí. ¿Qué hace la representación proporcional? Reconoce que estos 49 existen, que son personas, que tienen derechos y que tienen un reclamo legítimo, y les da una representación proporcional. Y entonces hay diputados, habemos, yo soy uno de ellos, diputados de representación proporcional, que representamos a todos aquellos que no logramos ganar un distrito, pero que somos un montón y que tenemos un reclamo legítimo. Para eso existe la representación proporcional. En nuestro país, y mira, te doy la anécdota, yo doy clases de Derecho y cuando la primera marcha en defensa del INE, que decíamos el INE no se toca, yo invité a mis alumnos y me dijeron, pero ¿por qué hay que salir a marchar? Me vieron como, está usted loco. ¿Cómo? Y me di cuenta que, claro, los que nacieron más recientemente, los más jóvenes, nacieron con su credencial para votar. Pero en nuestro país no existía la credencial para votar, ¿eh? En nuestro país votaban los muertos. Uno iba a registrarse, parecía, oye, yo quiero votar, e iba una persona y votaba y decía, yo voy a votar por mí y por mi mamá y por mi papá que ya falleció y por mis hermanos. ¿Cómo? Sí, usted va a votar por 6 personas. Imagínate la calidad de nuestra democracia. Sí. Es una democracia evidentemente muy mala. Por eso, en la década de los 70s, Acción Nacional decide no competir en una elección presidencial. Porque dice, ¿para qué voy a ir a competir si ya está dado el ganador? ¿Para qué me voy a prestar al teatro si de todas maneras va a ganar el PRI? Y mira, el PRI no fue generoso en decir, bueno, ya entendí. No, fue de lucha de muchos hombres y de muchas mujeres. Y sí, la mente de Reyes Heroles, que entendió con una visión de Estado que en un país democrático debemos vivir de la pluralidad, no de un partido de Estado. 1977 fue la primera reforma electoral que provino de la oposición, con un consenso de todas las fuerzas políticas. Fíjate, 1977 la iniciativa viene de la oposición, de un reclamo de la oposición. Y vienen reformas subsecuentes, todas desde la oposición. Una de las más importantes que cambió nuestro modelo fue la del 2007-2008, que promovió López Obrador desde la oposición, después de que él había perdido en 2006, porque perdió, por más que ellos traigan un mito fundacional, perdió, y promueven una reforma, y fíjate, la reforma del 2007 decía que el presidente no pueda meterse a las elecciones, porque en 2006, presidente Fox, en ese momento estaba permitido, habló de las elecciones, y López Obrador groseramente le decía, cállate, chachalaca. Entonces, 2007, López Obrador promueve que el presidente no se pueda meter. 2024, el presidente López Obrador se metió a las elecciones. En 2007, él decía que no pueda haber spots de los privados, porque en 2006 hubo un spot que pagaron los privados que decía López Obrador un peligro para México. ¿Y qué razón tenía? Fue un peligro para México. Estamos viviendo los estragos. El sarampión no existía. Existe gracias a que dejaron de vacunarnos contra el sarampión. Entonces, y hay muchos argumentos para sostener por qué fue un peligro para México. Pero todo lo que López Obrador proponía como opositor, lo violó siendo gobierno.
Y todas las reformas, que no han sido pocas, han venido siempre desde la oposición y siempre han tenido el consenso de todas las fuerzas políticas. En esta ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum, después de 7 meses de tratar de redactar una iniciativa donde no se pudieron poner de acuerdo ni con sus aliados, finalmente nos presenta una propuesta de reforma tóxica, en donde nos quiere vender espejitos y lo que realmente quiere es adueñarse del poder, de nuestro sistema democrático. Y te voy a explicar además por qué, pero no quiero dejar de resaltar un dato. Es una iniciativa que viene del poder, no es una iniciativa que viene de la oposición. Es una iniciativa del poder para tener más poder, en donde ni sus aliados quieren esa iniciativa, porque es regresarnos al siglo pasado, al partido de Estado. Cuando dice la presidenta, nuestra democracia es de las más costosas, es totalmente falso. Un voto aquí en México cuesta $11. ¿Es mucho o es poco? Lo podemos debatir, pero si lo pones en comparativo con Canadá, que cuesta $35, o con Estados Unidos, que cuesta más de $100 cada voto, pareciera barato. Si yo te dijera que en 2024 el presupuesto del INE fueron 12,000 millones de pesos, suena muchísimo dinero. Elegimos presidencia de la República, todo el Congreso, gubernaturas, todas las alcaldías, un montón de cargos. Recordarás cuántas veces fuiste a votar si te tocó en esa elección, y si no, lo verás en la siguiente elección, que te dan muchas boletas y vas y votas. 12,000 millones de pesos en una elección de las más grandes de la historia. Al siguiente año, al Tren Maya, que ya estaba construido, inaugurado, le dimos 30,000 millones de pesos. Casi el triple de lo que nos costó la elección más grande en la historia de nuestro país. Oye, yo prefiero gastar el dinero en que podamos tener el derecho a decidir todos, con certeza que nuestro voto se respete, y dejar de darle dinero al Tren Maya, porque además ese año hasta se descarriló. Entonces nos están saliendo muy caros los caprichos. Si quisieran realmente ahorrar, ahorrarían en caprichos presidenciales y no en nuestra democracia, porque no es de las más caras. Nuestra democracia de hecho es referente en el mundo por todos los candados que tiene, cómo la boleta está diseñada para que no la puedas falsificar, todo el despliegue de casillas, cómo los ciudadanos participamos como funcionarios de casilla. Yo he sido funcionario de casilla sorteado por el INE. Entonces es referente. Y claro, Morena lo que quiere es debilitar al árbitro. Hay un INE que trae las elecciones federales y hay 32 mini INEs que se llaman OPLES que organizan las elecciones locales. Ahora, ¿qué dice Morena? Desaparezcan a los OPLES, desaparezcan los mini INEs y que este uno INE organice todo. Pero lo vimos en la elección del Poder Judicial. El INE no tuvo la capacidad de poner casillas en todos lados como debiera ser, porque además Morena no le dio el dinero. Entonces, ¿Morena qué quiere? Reduzcan el presupuesto del INE. Va a haber menos casillas. Va a haber boletas más baratas. Va a haber espacio para el fraude electoral, porque ya no va a haber tantos candados. No va a haber quien cuente los votos. No va a haber la participación, porque además, y lo platicamos antes de empezar el podcast, Baja California tiene la participación más baja en nuestro país. Y eso a mí siempre me llena de vergüenza. Es la participación más baja de los jóvenes y es la participación más baja de los adultos. Porque preferimos irnos a la carne asada, irnos a San Diego, porque se nos olvida, porque la fila estaba muy larga, porque el sol, pero no nos metemos. Entonces, ¿qué está haciendo Morena? Que la gente no participe, que sean los que yo estoy llevando a la urna, porque vemos cómo extorsionan con los programas sociales, y lo más peligroso, el dinero del narco. ¿Cuántos políticos tenemos sin visa en Baja California? Empezando por la gobernadora. Nunca en la historia le habían quitado la visa a un gobernador. Nunca. A la gobernadora y su esposo sin visa. La diputada federal exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, sin visa. La diputada local que tenía muchos ahorros y que pasó con 800,000 pesos en efectivo en su carro. O sea, yo no sé si tú has visto 800,000 pesos en efectivo. Yo no. Los pasó en su carro. Es que eran los ahorros y los iba a llevar a San Diego. Pues le quitaron su visa porque no pudo comprobar de dónde era ese dinero. Pues era dinero de la corrupción. Sí, de acuerdo con muchos puntos que dijo y resaltó muchos puntos actuales de nuestro gobierno aquí en el estado, que son realidades y que se deben de mencionar y analizar, pero de manera no tan técnica, ¿qué es lo negativo? Y si hay desde su perspectiva algo positivo
de la reforma electoral? Mira, si viene del poder, poco o nada va a ser positivo tratándose de una reforma que no genera consenso. Voy a tratar de ser muy puntual y muy didáctico y ayúdame a bajarlo a términos muy entendibles. Ajá. Primero, si le estamos quitando dinero al INE y le estamos quitando personal, servicio profesional, va a ser un INE de baja calidad. Y a nadie nos conviene un árbitro que no sea justo, que no sea profesional, que no tenga calidad, porque no va a poder vigilar, no va a poder castigar, no va a poder organizar la elección. Entonces, de ahí, de saque, vamos a tener una elección débil. Una elección débil da margen a fraude electoral, a que embaracen urnas, que le metan boletas falsas, Sí. a que no se cuenten bien los votos. Hay muchas operaciones que le llaman operativo tamal, operación tamal, que pues están llevando a la gente a que vaya a votar. Eso el INE cuando lo ve es un delito. Ajá. Se debe sancionar y meter a la cárcel a la gente. Ok. Pero si no tengo gente para pagarle para que estén supervisando, pues no me voy a dar cuenta, me vas a hacer fraude, primero. Segundo, está tratando de tener diputados de acordeón. Cuando hablamos de los pluris, dice la presidenta, es que eso está mal. No, los pluris, la representación proporcional debe existir porque da pluralidad. Han habido pluris que le dan mala fama. Yo no voy a defender a nadie. Ha habido pluris flojos, pluris que no trabajan. Habemos pluris que presentamos iniciativas, de hecho iniciativas que nos ha aprobado, a mí me han aprobado en Morena iniciativas y que se han vuelto en realidades. Y en Morena hay un montón de pluris. Del propio Pablo Gómez fue de los primeros pluris de la historia y toda su carrera ha sido pluri. La presidenta de Morena, pluri. Pero lo que quiere ahora Morena es que los pluris sean electos en función de que tú pongas en la boleta un numerito, como fue la elección del Poder Judicial, en donde le daban a la gente acordeones. Oye, tú ve y pon estos números. Y salieron los jueces del acordeón. Ahora quiere Morena pluris del acordeón, porque Morena quiere incluso adueñarse de los pluris. Morena piensa erróneamente que como ellos ganaron muchos votos, deben de tener muchos pluris. Pero se les olvida que los pluris es para todos aquellos que no alcanzaron un espacio, para poderle dar pluralidad. Un Congreso sin pluralidad es regresarnos al siglo pasado, es regresarnos a ser una oficialidad de partes en donde la oposición no existe. Somos 120 millones de mexicanos, no todos pensamos igual. Sí, de acuerdo. El norte tiene una necesidad diferente al sur. Y dentro del norte, Nuevo León tiene una necesidad muy diferente a Baja California. Sí. Entonces necesitamos representar esa pluralidad en el Congreso. Y no es lo que quiere Morena. Morena quiere un estado autoritario en donde todo se concentre en un solo partido, en una sola persona. Eso a nadie nos conviene. Tan no nos conviene que el PT y el Verde no es que sean los héroes de la película, es que están entendiendo que no podemos regresar a un partido de Estado, no podemos regresar al siglo pasado, que ha sido la lucha de hombres y mujeres durante décadas que nos trajeron a un INE ciudadano, a un INE imparcial y en principio a desvincular la política del narcotráfico, que hoy está metido hasta las trancas. Sí, de acuerdo. Muchas gracias por su respuesta y fue muy puntual. Gracias. Ya para concluir, ¿a usted le gustaría dar un mensaje a los jóvenes que quieren llegar a representar a la población o estar en un espacio público? Sí, yo les invitaría a que pensaran, primero que nada, en qué creen. ¿Cuál es su causa? ¿Qué los mueve? Hay que definir siempre en qué creemos, porque se vale creer en puntos distintos. Tú puedes creer azul y yo puedo creer rojo, pero hay que tener muy claro en qué creemos y por qué lo creemos, para poderlo defender. Yo creo en la democracia, yo creo en la libertad, y yo defiendo la democracia y defiendo la libertad, defiendo la justicia. Yo creo en una justicia para todas y para todos. Nos podemos tardar en encontrar en qué creemos, pero hay que definir qué creemos, porque si no, vamos a estar yendo como veletas hacia un lado y hacia otro. En función de qué creemos, vamos a encontrar un partido o vamos a encontrar un grupo con el que vamos a empatizar. Ah, tú crees como yo, creemos en lo mismo, vamos a trabajar para defender lo mismo. Pero es importante presentarnos siempre con eso, con esa transparencia y decir, oye, yo creo en la democracia, en la libertad, en la justicia. ¿Tú crees también en eso? Hagamos equipo juntos para resolver las situaciones en donde estamos metidos.
No, yo no creo en eso, yo creo en lo opuesto. Entonces yo no soy tu candidato, yo no debo ser tu representante, pasa a la siguiente ventanilla. Y yo les diría a los jóvenes, métanse de lleno. La política es muy linda, la política es de tiempo completo, la política nos permite cambiar nuestra realidad, porque si estás harto de los baches, estás harto de la inseguridad, si estás harto del tráfico, la forma de resolverlo y de cambiarlo es meternos. Empezamos por exigir, hay que protestar, pero hay que generar propuestas y hay que pasar a la acción. Podemos estar esperando siempre que el gobierno resuelva las cosas, pero lo va a resolver mejor si nos metemos nosotros. Y yo les pido que no vean al gobierno o a la autoridad hacia arriba, porque algunas generaciones vieron a la autoridad hacia arriba. No, la autoridad son personas como yo, son personas como tú, hay que verlos a la par. Porque son ciudadanos también, hay que exigirle al gobierno, porque el gobierno trabaja con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Cuando trabajas te quitan impuestos, cuando compras algo, se llama IVA, te quitan un impuesto. Sí. De ahí el gobierno hace las cosas con nuestro dinero. Entonces, métanse, éntrenle. Es que están cerrados los espacios, es que los partidos no me gustan. Cambiemos los partidos y abramos los espacios. A mí no me regalaron el espacio. Tuve que pelear como ciudadano para abrir los espacios. Y ahora que llego, sigo peleando para abrir más espacios. Pero los espacios también se ganan, se llenan. Y es momento de un relevo generacional y es momento de que le entremos sí a opinar y también a decidir. Que se metan a la mesa de la toma de decisiones. Es que no me cierren la puerta, no me abren la puerta, pues tumbemos la puerta. También por eso somos jóvenes. Sí. Entonces hay que meternos. La política ha estado muy desprestigiada. Hay un dicho que dice que el cargo de diputado federal dura 3 años, pero la vergüenza toda la vida. Bueno, yo quiero cambiar eso. En Estados Unidos le dicen a los exdiputados, cuando ya dejan de ser congresistas, le dicen congressman toda la vida porque fue un honor ser congresista. Sí. Fue un honor representarlos. Yo quiero que sea un honor representarlos y mi mayor paga es que me digan, oye, qué bien lo hiciste, muy buen discurso, muy buena tu iniciativa, me gustó esto. Y sobre todo cuando me llegan los reclamos y cuando me llegan las peticiones, que se traduzca y me digan, bueno, tú sí lo llevaste a la Cámara de Diputados, sí se escuchó, el reclamo que lo vi en el Murúa, se escuchó en San Lázaro, porque para eso estamos. Entonces, los invito a todas y a todos a que nos metamos, a que participemos desde diferentes responsabilidades, porque solo así vamos a cambiar juntos la realidad en donde estamos. Diputado, muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por brindarnos su perspectiva sobre los temas. Y hay que recordar siempre que para verdaderamente incidir y tener un cambio en el país, primero hay que saber qué está pasando en él y en base a estar informados, tomar una acción hacia cualquier camino que tú quieras conllevar electoralmente como tu deber cívico y ciudadano, y así se hacen los cambios, primero informándote y luego accionando. Gracias por ver, denle like, suscríbanse y pongan la campanita.